Vamos a mirar Mateo capítulo 4, versículo 18. Y sí, señores, hoy el mensaje se llama ¿Qué problema? Y más tarde les voy a explicar un poquito de por qué ese título. Espero que sea más tarde y que alcance a terminar hoy. Mateo 4, versículo 18. ¿Todos tenemos Biblia? Procure usted por tener el hábito de traer la Biblia en físico. ¿Sí? Traemos la Biblia en digital y ¿qué pasa si se nos van los datos? ¿Qué pasa si el teléfono se descarga? Procuremos traer la Biblia en físico. Listo, Mateo capítulo 4, versículo 18. Y como les dijo Víctor, hoy vamos a hablar de un personaje bastante peculiar y es Pedro. ¿Alguien sabe acerca de Pedro? ¿Alguna característica, perdón? Si no me responden, yo pregunto. Entonces, Harold, el que está al lado de César, una característica de Pedro. ¿Era qué? Una característica. Era Karen. Era pescador, bien. Ángel, una característica. Imprudente. Edison, una característica. ¿No tienen idea de Pedro? No hay problema, entonces miremos quién era Pedro. Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y aquí en este pasaje encontramos que aparece Pedro con Jesús. Y Pedro estaba pescando con su hermano Andrés, estaban en su oficio, como lo dijo Karen. Y él estaba ahí concentrado en su oficio y llegó Jesús ahí, a ese lugar donde Pedro estaba. Y para mirar quién era Pedro, lo vamos a abordar en tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto familiar. Y vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 44. Y encontramos ahí de dónde era Pedro. Juan capítulo 1, hoy vamos a mirar harta Biblia. Juan capítulo 1, versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces Pedro era de Betsaida. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué referencia tiene eso? ¿Qué importancia tiene que Pedro fuera de esa ciudad? Resulta que esa ciudad en ese contexto no era el lugar más popular o el lugar o la ciudad más referente, sino era un lugar un poquito más pobre, por decirlo así. Lo decía un comentarista, fue un pueblo pobre y miserable, pero Dios lo honró. Y encontramos de que Pedro no nació en la ciudad más interesante o en la ciudad donde tuviera los mejores privilegios, sino Pedro nació en una ciudad que para muchos podría ser pues muy simple, muy básica, ¿sí? De pronto, si estamos en el contexto hoy, yo le digo, ¿ustedes saben dónde es Carepa? Carepa es una ciudad de Antioquia, pero cuando hablamos de Antioquia nos referimos a Medellín, a Envigado, ¿sí? Y cuando miramos esos pueblitos como más pequeñitos, como no tan notorios, no les prestamos tanta importancia. Pues de ese lugar, de Betsaida, era Pedro. Pero Pedro en ese momento estaba viviendo en Capernaum. Eso lo encontramos en Marcos 1:29. Y encontramos algo interesante que veíamos ahorita, y es que decía Simón, llamado Pedro. Pedro en un principio se llamaba Simón. Ese era el nombre que le pusieron sus papás, ese era el nombre que tenía él cuando nació. Pero Jesús, al llamarlo, le cambia el nombre y le pone Cefas.
en arameo. En griego era Pedro. Y por eso es que hoy hablamos de Pedro. Y cuando usted mira los evangelios y empieza a leer, usted de pronto no entiende y dice, pero bueno, estamos hablando de Pedro, ¿y por qué Daniela nombra ahí a un Simón? Es el mismo Pedro. Y Pedro, encontramos otra cosa importante, y es que en el lenguaje griego significaba Pedro, pero Pedro significa roca. Y me decía la pastora que ella había leído que en algún momento que era una roca pequeña, o sea, no era algo tan significativo, pero Jesús sí le pone esa referencia en cuanto al significado de su nombre. Otra cosa importante en el aspecto familiar de Pedro es que era casado. Y cuando pensamos en Pedro, cuando pensamos en los apóstoles, a veces se nos olvida la edad de Jesús. ¿Sí sabían qué edad tenía Jesús cuando inicia el ministerio? ¿Cuánto dicen? ¿Cuántos tenía? 30. ¿Quién tiene 30 aquí? Ninguno. Yurani tiene 31. Se nos pasa por uno. Entonces más o menos a esa edad Jesús inicia el ministerio. Entonces podemos empezar a mirar un poquito, a cambiar ese concepto de que siempre tenemos a Jesús como allá, como es que Jesús era muy serio y muy todo, porque Jesús era joven cuando inició el ministerio. Encontramos que Pedro, eso puede ser una suposición dentro de los pastores de la iglesia de aquí, estábamos hablando de que de pronto Pedro tenía más o menos, era contemporáneo con Jesús, ¿sí? Antes los maestros buscaban que sus discípulos fueran un poco más jóvenes que ellos, pero en Pedro, me comentaba el pastor Juan y el pastor Diógenes, que tenían esa similitud y podemos decir que de pronto eran contemporáneos. Así que Pedro tenía solamente 30 años, entonces no vamos a hablar de un señor adulto impresionante, sino de otro joven. Y tenía algo más interesante todavía, que Pedro ya estaba casado. Pero Pedro, en esa cultura se casaban antes de los 20 años. ¿Quién tiene 20? Ninguno. Santiago, Daniela. Exacto, ve, ahí está. Antes de los 20 se casaban. ¿Por qué? Porque ellos querían cumplir ese mandamiento de tener familia, de procrear más personas, y entonces era un afán por la descendencia. Entonces ellos se casaban antes de los 20 años. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? O sea que ustedes y yo estamos quedados. Yo tengo 26, ya me pasé 6 años, Dayana se pasó 2, Víctor 2, Andrés ya se casó, pero se casó después. Y vamos a mirar algo como segundo punto en el aspecto educativo de Pedro. Resulta que lo que hacían en esa época, en la educación, era que ellos aprendían el Pentateuco. ¿Cómo aprendían el Pentateuco? Lo aprendían escrito. Hagan de cuenta que escribían carteleras, que le escribían afiches en las paredes de la casa. Entonces ellos constantemente estaban repitiendo la palabra de Dios y así la memorizaban. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, por ahí Melissa me dijo que sí. Pero aparte de eso, ellos tenían que aprender el oficio familiar. Entonces, ¿cuál era el oficio familiar? Los que fueran agricultores enseñaban a sus hijos a ser agricultores. Los que fueran pescadores enseñaban su oficio, ¿sí? Ahora no lo vemos tanto, ¿sí? Realmente es muy rara la familia de que el papá es abogado, el hijo es abogado y el nieto es abogado, pues ya casi no lo vemos. Pero en ese momento sí era como una tradición, así como compartían la palabra, pues enseñarles el oficio a sus hijos. Y resulta que ellos tenían que aprender el oficio y tenían que aprender el Pentateuco. Ellos tenían la mayoría de edad a los 12 años, o sea, a los 12 años ya tenían la mayoría de edad. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, hoy tenemos 2 pastores, entonces me toca hacer la ilustración con ellos. Daniel y Juan eran los maestros en ese momento. Si Melissa quería seguir a Juan, Melissa tenía que ir y decirle: Juan, yo quiero seguirlo. Si Juan veía alguna habilidad
veía algún potencial en Melissa, le decía, bueno, vamos a mirar y vamos a estar en un periodo de prueba, ¿sí? Si después de ese periodo de prueba, Juan decía, sí, Melissa me gusta, sí, cómo aprende la palabra, cómo se expresa, cómo da testimonio, listo. Entonces Juan le decía a Melissa, listo, sígame, y ahí sí, Melissa se convertía en el discípulo de Juan. Si no pasaba eso, Juan le decía, no, mamita, usted realmente no es muy hábil, vaya y desarrolle el oficio familiar que usted aprendió. Y entonces ahí podemos ver un poquito por qué Pedro estaba desarrollando el oficio que aprendió. Podríamos pensar que Pedro no era tan hábil en las escrituras y no era tan... Era de familia de pescador. Entonces no encontramos como que su vocabulario fuera muy elaborado, como por ejemplo pasaba con... ¿Quién sí pasó, por decir algo, quién sí pasó de nivel? Pablo pasó de nivel, y Pablo lo encontramos más adelante que sí siguió un maestro y sí hizo cosas diferentes, pero en Pedro encontramos que no estaba tan preparado o no lo veíamos como tan habilidoso, podríamos decir hoy. Aparte de eso, vamos a mirar Lucas capítulo 2. Y les comentaba que a los 12 años ellos ya eran mayores de edad. A los 12 años ellos ya se inclinaban por, bueno, voy a desarrollar el oficio familiar o voy a seguir a un maestro. En Lucas capítulo 2, versículo 41, tiene como título El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces, en esa historia encontramos que, bueno, José y María llevaron a Jesús al templo y estuvieron en la etapa de la Pascua, y ellos asumieron que Jesús iba ahí en medio de la multitud, y se fueron. Y Jesús se les perdió, y lo encuentran 3 días después ahí en el templo, hablando con los, dice en ese momento, con los maestros de la ley, hablando acerca de qué, de la palabra de Dios. Es interesante ver que Jesús tenía 12 años, entonces respalda un poquito lo que les decía anteriormente, y es que a los 12 años ya sabían, bueno, voy a seguir a alguien, voy a ejercer esto, o simplemente me voy a dedicar al oficio familiar. En el caso de Jesús, ¿cuál hubiera sido el oficio familiar? Carpintero. Bien. Encontramos algo, y es que si, lo que les decía ahorita, si el maestro encontraba que sí era apto, le decía, ven, sígueme. Y empezaban el proceso de realmente ser un discípulo. Antes podríamos llamarlo y podríamos ponerlo en el contexto de ahora. Usted quiere entrar al grupo de alabanza y Dayana le dice, bueno, usted realmente sabe en los instrumentos, venga a una oración, miremos a ver si cumple los reglamentos, miremos a ver, y después ella le dice, listo, está en el grupo, va a empezar a tocar, empezar a ministrar, o no, realmente no, usted como que mejor dedíquese a otra cosa si no tiene mucha habilidad musical. En el aspecto laboral, Pedro era pescador, y veníamos hablando de que en el texto base Jesús le dice vamos, y él de una se va con Jesús. Entonces, ¿qué hace Pedro? Abandona y se desprende de su oficio, se desprende, ahí dice, y se fue con Jesús, ¿sí? En el momento le siguieron Andrés y Pedro, y Pedro le dice, listo, yo me voy. Bueno, ¿y la esposa? Ustedes en algún momento dijeron, bueno, ¿y la esposa? Bueno, y él dice que él se fue de una vez.
O sea, a él no le importó, venga, déjeme ir a vender la barca, venga, yo se la dejo a alguien para que la trabaje, venga, yo organizo algo. No, él se desprendió de todo y arrancó. Y en el aspecto ministerial, como les mencionaba ahorita, era Melisa la que buscaba a Juan. Entonces, Juan tenía la posibilidad, el maestro en ese momento tenía la posibilidad de decirle, sí, sígame o no. Pero con Jesús pasa algo interesante, y es que Jesús cambia ese prototipo, esa regla, esa manera de ejercer, por así decirlo, y él no espera a que Sebastián vaya y lo busque, sino Jesús va y busca a cada uno de sus discípulos y les dice, ven, sígueme. Y en eso encontramos cómo Jesús cambia de un momento a otro el modelo. Y además de cambiarlo, al decirle, ven, sígame, y Pedro venía de saber que si el maestro le decía, ven, sígame, era un honor impresionante. Cuando le decía a usted, cuando le decía en este momento, Juan le decía a Melisa, listo, sígame, le está diciendo, yo pienso que lo que yo hago, usted es capaz de hacerlo. Eso era lo que le decía en ese momento, eso era el contexto de ser un discípulo. Realmente cuando hablamos de discípulos es, bueno, lo que el maestro está haciendo, tiene la confianza de que el discípulo lo pueda hacer, ¿sí? Y encontramos que Pedro, aparte de estar dentro de los 12 y ser el apóstol, fue uno de los primeros discípulos en seguirle. Y Pedro estaba en el combo más cercano a Jesús. ¿Sí sabían cuáles eran los más cercanos a Jesús? Eran 12. Y en los 12, listo, ok, hay muchos. Pero de esos 12 había un grupito que eran los que Jesús cargaba para todo. Para algunos puntos específicos decía, bueno, quédese tal, tal y tal, y los demás espérenme en un momentico afuera. ¿Sí saben cuál era el grupo más cercano a Jesús? ¿Ninguno sabe? Andrés, Juan, Jacobo, Juan y Pedro. Eran los más cercanos. ¿Y los encontramos en qué evento? Los encontramos, miremos un momentico, Marcos capítulo 5, versículo 37. Recuerden que estamos hablando puntualmente de quién era Pedro. Ya hoy Edison se va un poquito para la casa diciendo, bueno, ya aprendí alguito de Pedro, ya la próxima que le pregunten a Edison, ya Edison responde. Marcos 5:37 dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea, Jesús le dijo, bueno, no, quédense todos y solamente vayan ustedes tres. Eran el círculo más cercano a Jesús, eran los tres más allegados a Jesús, por así decirlo. Usted tiene amigos que realmente usted tiene 50 amigos, pero en el momento que es algo puntual, que es algo que usted diga, voy a hacer tal cosa, no me puede faltar 1, 2, 3, 10 y ya. De ahí para allá, pues, ok, todos no son tan cercanos. Pues así pasaba en este contexto con Jesús, Pedro y Pedro. Encontramos que Jesús se transfiguró en el monte y estaba Pedro. Miremos Mateo capítulo 17, versículo 1. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y cuando pasa todo el evento de la transfiguración, estaban ellos tres ahí. Ahí sigue, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Imagínense, no es que se los lleve a algo de, qué pereza eso. Usted tiene amigos que usted necesita hacer un trasteo y llama a los mismos tres. Jesús no lo llamaba a eso. Jesús lo llamaba para eventos puntuales y realmente asombrosos. O sea, una fue resucitar a la hija de Jairo, o sea, no era cualquier bobadita, no era de que, camine, vamos y vamos a mirar cómo le hacen la terapia del pie a Hember. No, iban a mirar que un muerto se paró. Eso era lo que iban a mirar. En este iban a mirar que Jesús se transfiguró, o sea, de la nada, pum, se fue. Y ellos estaban ahí mirando. Usted, cuando tiene algún evento especial, usted dice, no puede faltar tal persona, y usted
llega a una reunión, a algo y usted dice, faltó tal, puntualmente. Pues así tan especial, Jesús tenía a Pedro. A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. Eso está en Lucas 22:8. O sea que también, aparte de que los llevaba a cosas chéveres, también les depositaba confianza. También les decía, bueno, ustedes se van a encargar de esto, y era algo importante. Lucas 22:8. Ahí encontramos el pasaje de la última cena. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id aparejándonos la Pascua para que comamos. O sea, les dijo, vayan y organícenme ahí la comidita y nos tiene todo listo para cuando nosotros lleguemos. ¿Sí? Y era la última cena, o sea, era algo relevante y algo importante. Y cuando tomamos la cena del Señor, vemos que eso no era un suceso así como no, como bueno, César, vaya haciendo un chocolate, y Andrés, si tiene tiempo, lleve un pan. No, era algo realmente significativo, y le deposita la confianza a Pedro de decir, bueno, váyase con Juan y hacen esta tarea. Ese es el primer punto de quién era Pedro. El segundo punto es qué similitudes tenemos con Pedro. Y por allá Angelito dijo que era impulsivo, ¿sí? ¿Qué otra cosa ustedes pueden decir? Bueno, yo creo que yo tengo con Pedro esto. Imprudente. Uy, sí, ahí me apunto, yo soy bien imprudente. Yo soy demasiado imprudente. Pero, ¿qué otra cosa? Que usted diga, yo he escuchado que Pedro era como mal hablado, y yo a ratos como que también soy como grosero. No me lo tienen que alzar la mano, pero algunos como que para adentro, bueno, en eso me parezco. Vamos a mirar Marcos capítulo 14, versículo 29. Nos vamos a quedar ahí en ese pasaje de Marcos un poquito. Marcos capítulo 14, versículo 29. Y encontramos que una de las similitudes que tenemos con Pedro es la autoconfianza. 14, 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y entonces Jesús le estaba diciendo, bueno, ahí estamos. Ese se llama, Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces Jesús dijo, bueno, papito, usted me va a negar después del tercer. Me va a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro, en lo impulsivo y lo que era, dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, fijo conmigo cuenta, yo no lo voy a defraudar. Yo no voy a escandalizarme, yo no me voy a preocupar. No, conmigo no. Eso primero lo niega Juan, que usted dice que Juan se le acuesta en el pecho. No, primero Juan, pero yo no. Y en eso, muchachos, Pedro únicamente miraba cómo se sentía en ese momento. Y ahí, ahorita los muchachos Víctor y Daniela nos hablaban un poquito de la felicidad, y que era algo momentáneo, y que era algo que vivimos ahí en el momento. Pedro está en ese momento así. O sea, yo hoy estoy tan firme que yo le digo a Jesús, no, yo no lo voy a negar, aunque pase lo que sea, yo no lo niego. Pero Jesús miraba. Mientras Pedro miraba cómo se sentía en ese momento, Jesús estaba mirando la lucha espiritual en la que iba a estar Pedro, en la que estaba realmente Pedro. Pedro únicamente miraba cómo estaba en ese momento. Y eso nos habla, muchachos, de que ese punto se llama autoconfianza. Nunca vamos a estar completamente firmes. La palabra dice que el que se diga estar firme, mira que no caiga. El que diga, no, yo soy el increíble, a mí me pueden llegar cualquier prueba y yo sigo firme en la iglesia, eso no me pasa nada, eso en algún momento tenemos mucha fe, pero a veces como que la fe que la fe sabemos que la tenemos, pero no sabemos dónde, decía una canción, y a veces nos sobra autoconfianza. Entonces usted está seguro y usted está, que el sábado voy a jóvenes porque yo estoy súper bien. Hay una chica aquí que siempre que yo la saludo y le digo que cómo está, que cómo van las cosas, súper bien, Dani, Dios ha sido tan bueno, Dios es increíble conmigo.
realmente he tenido una paz estos días, siempre me dice así. Y uno mira el Facebook, porque yo a ratos miro el Facebook de RBJ y me encuentro a todas sus publicaciones, y uno mira que ella publica la canción mundana del momento, publica cosas como que ya estoy ahorrando para el concierto de no sé quién, publica que hay para hacer el sábado, que es que no tengo nada que hacer. Una niña publicó un día eso y no la va a hacer quedar mal, y yo le escribí, pues vaya jóvenes si no tiene nada que hacer. ¿Cómo así que está escribiendo en Facebook? ¿Quién me va a invitar a hacer algo el sábado? Pues vaya a la iglesia. Y así es esa persona, y así somos. Tenemos una autoconfianza tan grande y hay una prueba y nosotros decimos, no, estamos súper bien, pero realmente no lo estamos. ¿Por qué, muchachos? Porque eso de estar firme es un proceso diario. Si usted oró ayer, la oración de ayer ya no le sirve para hoy. Si usted hizo el devocional el jueves, pero fue el jueves, o sea que no lo hizo ni viernes ni sábado, ¿sí? Es un proceso diario. Y en Pedro, ¿qué pasaba con Pedro? Que Pedro estaba en el momento. Entonces, como en el momento él estaba firme, él dijo, no, fresco Jesús que no, cualquiera menos yo. Y así somos. Y nos incluimos todos. Y en eso, muchachos, cuando dejamos esa autoconfianza, hablamos de que realmente dependemos de Dios. De que decimos, bueno, pues yo no estoy tan seguro que las cosas se vayan a dar, pero bueno, Dios, usted sabrá cómo. Dice un predicador, Alducin, es mejor decir por la gracia de Dios estoy aquí, por la gracia de Dios, del Señor, yo hoy estoy vivo. Porque nos dedicamos a eso. Y si yo le pregunto qué va a hacer mañana, alguno me va a decir estoy planeando irme a montar bicicleta, otro me va a decir mañana me voy para el río, otro me va a decir Tatiana me va a decir yo mañana vengo a culto, porque Tatiana sí viene a culto los domingos. Yurani me va a decir mañana voy a estar dando clase en escuela bíblica a los niños. Y nosotros todos lo proyectamos, pero realmente debemos empezar a cambiar ese chip. Y bueno, si la misericordia de Dios me da hasta el domingo, pues voy a ir al culto. Si por la gracia de Dios estoy vivo a esa fecha, miremos qué hacemos. Otro punto es que Pedro era orgulloso. ¿Quién es orgulloso y puede alzar la mano? El resto son una manada de orgullosos peores, porque ¿cómo me van a decir que ninguno es orgulloso? Pedro era orgulloso. Aparte de que tenía una confianza impresionante en él mismo. Ahí en Marcos 14 vamos a mirar el versículo 37. Y ese tiene como título Jesús ora en Getsemaní. Vino luego y los halló durmiendo. Él les dijo, bueno, ya vengo, y ellos se acostaban a dormir. Y le dijo a Pedro, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y encuentran la referencia. Podemos poner el versículo 37, porfa, Julie. Y es que en el 37, los que no tienen Biblia, miren que en el 37 dice, y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro, Simón. O sea, se devuelve a todo el proceso de Pedro y le vuelve y le dice Simón. Ya no le dice Pedro, le dice Simón en esta ocasión. Y podemos hablar un poquito de que Pedro como que se pudo haber sentido como, me devolví. Haga de cuenta que usted le dicen siempre hermano o hermanito, y nosotros no tenemos tanto esa cultura como la tienen los adultos, ¿sí? Yo estoy segura que si yo le digo a Karen en la calle, chao hermana Karen, Dios le bendiga, ella me va a decir como que Dani, ¿por qué me dijo hermana? Sí, eso es como muy de adulto. Y de un momento a otro le digo, hola Karen, pecadora de Dios. No, ¿sí? La devuelvo impresionantemente. Y Pedro ahí pudo haberse sentido un poquito como, otra vez Simón. Y ahí encontramos que Pedro, en su fuerza decía, Pedro estaba listo para recibir cualquier ataque, excepto el sueño. Y el sueño es algo que a todos nos afecta. Y él estaba durmiendo. Y eso nos habla un poquito de la carnalidad que tenemos. A
todos nos cansamos en algún momento, todos en algún momento decimos, no, ya, por más de que esa predicación de Daniel esté increíble, ya lleva 45 minutos, ya estoy allá cabeceando. Y Pedro se quedó dormido. Y Jesús sabía que Pedro fracasaría, pero le animó hacia la victoria, sabiendo que los recursos eran, ¿cuáles eran? En el versículo 38, perdón. ¿Cuáles eran los recursos que tenía Pedro y con los cuales Jesús lo estaba animando? Iniciando, velad y orad. Esos eran los recursos de Pedro. Esté atento, esté orando, esté velando, porque realmente no sabía a qué horas iba a llegar Jesús. Esos eran los recursos que Pedro tenía. Nos habla de aceptar ese punto del orgullo, de aceptar que le necesitamos, que realmente usted no es autosuficiente, que si usted dice yo nunca necesito, es como el que dice yo solo estoy increíble. Usted no es una isla, usted se alimenta porque hay personas que por la agricultura tienen sus víveres. Usted se alimenta porque si usted dice no, es que yo solo como cosas de paquete, bueno, y en las fábricas no trabajan personas. Si usted dice bueno, no, realmente yo puedo vivir solo, listo, pero pues le comento que si usted paga un arriendo, paga servicios, estamos en completa permanente comunicación con otras personas. En todo nos relacionamos con otras personas. Así que ese orgullo realmente pues no está tan marcado, y ahí es necesario aceptar que le necesitamos aún en lo más mínimo. ¿Qué era lo más mínimo en Pedro? No se duerma, ore. Era eso lo que Jesús le pedía. Velad, esté pendiente ahora a qué horas va a llegar, pero vaya orando. No es que le dijera velad, bueno, quédese ahí. Y a veces podemos estar ahí como sentados, pero pues no estamos haciendo nada porque nos faltó ese. Vamos a mirar Marcos capítulo 14, ahí mismo, el versículo 47. Y hablamos de que en esas similitudes que tenemos con Pedro, uno es la autoconfianza, que ya la vimos, el otro es el orgullo. Y ahí vamos a darle la razón a Ángel y vamos a hablar del carácter impulsivo de Pedro. Entonces, Marcos 14, 47. Y ese es el arresto de Jesús. Ese versículo es bien chévere. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Saben esa historia? Sí, ¿quién dice no tengo ni idea qué está diciendo? Listo, bien, ahí hay una persona que no tiene ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Que iban a arrestar a Jesús y como lo vimos ahorita, Pedro era bien impulsivo. Entonces, ¿el qué hace? Él saca la espada y ¡pum!, le corta la oreja al que va a arrestarlo. Eso es lo que hace. Y uno dice, no tuvo puntería, podrían decir algunos. Si se hubiera corrido un poquitico, pero le corta la oreja. Y eso nos demuestra, decía un comentario, de que en sus fuerzas solamente tenía el poder para cortar a una oreja. Y más adelante vemos como Pedro incluso puede traspasar corazones con la predicación de la palabra. Pero en ese momento, en su afán de proteger a Jesús, cortó una oreja. Eso no se quedó así, no es que el siervo se fue llevando a Jesús ahí chorreando sangre. No, Jesús hace un milagro y él tiene la oreja bien. Porque decía un comentario, bueno, si de pronto Jesús no hubiera hecho nada, de pronto no habían 3 cruces sino 4, y Pedro estaba ahí colgado también. Porque es que lo que hizo no fue tan chévere como el muchacho tiene habilidad para cortar, no, era algo importante. Y eso como muchachos nos habla 3 cosas. 1, la inmediatez de todo lo queremos ya. Entonces Pedro no quería que Jesús pasara todo el proceso, que Jesús ya había dicho que iba a pasar, sino él decía, no, hago algo, tin, y corremos, no. Y a veces queremos eso. Hay una canción de Papel Maché que se llama Instantáneo, y nos habla de que todo lo queremos ya, automático, inmediato. Pero esa canción también dice que quiero que mi vida sea un poco más lenta, sea un poco más pausada, sea un poco más diferente.
Y eso nos habla como segundo de la poca paciencia de Pedro. ¿Quién tiene poca paciencia? Yo tengo muy poca paciencia y en algunas cosas soy muy impuntual. Y eso es como una contradicción. Uno diría, bueno, es que es muy puntual. No, a ratos no. Pero yo estoy seguro, y ha pasado, que a veces los chicos llegan a las 7 y nosotros estamos haciendo algo o estamos dando tiempo a que lleguen más y los que están ahí sentados empiezan a mirar para los lados. ¿Qué pasa que no empiezan? ¿Qué pasa? Le preguntan a los chicos, bueno, ¿por qué no hemos empezado? Hoy empezamos más tarde. Tenemos muy poca paciencia como jóvenes. Y la tercera, es la manera en la que nos comportamos, en la que hablamos y en la que solucionamos las cosas. Pedro, ¿cómo la solucionó? Sacó la espada y ¡tin! ¿Usted soluciona las cosas así? ¡Tin! Un problema y salió corriendo, un problema y, perdónenme la expresión, echó un madrazo y se fue, un problema y bueno, dejó todo tirado. Y el título de ese mensaje, del mensaje de hoy, se llama ¿qué problema? Y Pedro aparentemente es un problema en muchos aspectos, pero eso ya el pastor Daniel me dijo que dentro de 8 días seguimos hablando al respecto. Dentro de las similitudes de Pedro, me queda que era mentiroso y era mal hablado. Y por último, vamos a hablar de qué hizo Dios en Pedro, en ese pelado impulsivo, en ese, podríamos decir, en ese buen carnicero, en ese de poca paciencia. Se sabe en ese pasaje en el que Jesús está caminando sobre el agua y Pedro le dice, bueno, si es usted, déjeme ir. Y Pedro se hunde. Si no lo sabe, léalo y lo miramos dentro de 8 días. Pero más o menos nos falta un poquito y dentro de 8 días miramos realmente Pedro, a pesar de ser un problema, porque de pronto usted está ahí sentado y usted dice, yo me considero un problema en mi casa, yo me considero un problema en mi familia, yo soy la oveja negra de mi familia, todos mis hermanos ingenieros, abogados, administradores, y yo pues trabajo en lo que me salga. De pronto usted se considera así, pues dentro de 8 días vamos a mirar que Pedro posiblemente se consideraba así, pero Jesús hizo algo increíble en Pedro.